parece que está aumentando un poco la prevalencia, incluso la incidencia de todos aquellos pacientes o todas estas patologías que podrían tener relación con las alteraciones del sueño principalmente. Me atrevería a decir que es un poco principalmente por dos razones, que serían el ritmo de vida tan alterado que llevamos, entre la pandemia, el estrés, trabajo, y luego porque es verdad que este tipo de patologías están aumentando por un mayor conocimiento de estas. O sea, es verdad que cada vez sabemos más sobre el tema, lo cual nos hace estudiarlo más y tener un mayor conocimiento de esto. La incidencia de trastornos del sueño estaría entre un 20 y un 48% a nivel de población adulta. Si ya nos vamos al tema de apneas, que sería un poco principalmente lo que estudiamos nosotros, la prevalencia aumenta un poco, sería ya de un 30%. Y el mayor problema de esto no es la prevalencia, sino que sería que el 80% de estos pacientes están sin diagnosticar, que sería nosotros lo que nos gustaría un poco resaltar. Es muy importante que todos los odontólogos sepamos identificar cuáles son las señales de alerta de un paciente que no descansa bien. Fuera de eso, existe una rama de la odontología que se llama la disfunción craniomandibular y el dolor orofacial, que dentro de sus áreas de estudio analizamos mucho lo que es la medicina del sueño. Identificamos estas primeras señales y trabajamos en conjunto con diferentes especialidades médicas. Nosotros como odontólogos es la detección precoz de pacientes con ronquidos y apnea obstructiva del sueño. Y esto lo realizamos haciendo una buena historia clínica con una anamnesis específica y cuestionarios. Y como tratamiento en sí, nosotros realizamos un tipo de férula o dispositivo intraoral que se llama dispositivo de avance mandibular, que como dice la palabra, permite un avance de la mandíbula, abriendo la vía aérea y eliminando este tipo de patologías. Nosotros primero hacemos un seguimiento, luego de haberlo instalado, de una semana. El proceso más adaptativo del paciente, en que nosotros no hacemos modificaciones ni avances en el dispositivo. Se sugiere que sean controles de entre 4 a 8 semanas. Luego de que el paciente se haya adaptado completamente y haya dejado de roncar, un seguimiento por los años. Las medidas de prevención que nosotros recomendamos a los pacientes es mantener un horario regular de sueño, dormir en un espacio tranquilo, sin ruidos, controlando la temperatura y con una cama cómoda, evitar comer tan tarde y pesado, evitar todo tipo de estimulantes como té y café. Recomendamos el ejercicio físico durante el día y muchas otras medidas. De alguna manera pesan igual para el desarrollo de este tipo de patologías, porque en primera instancia el componente fisiológico es el que se va a encargar como del desarrollo principal de la enfermedad, pero luego el paciente se ve afectado biopsicosocialmente porque es un paciente que tiene problemas para dormir, por lo tanto al día siguiente tiene somnolencia, tiene ansiedad, tiene estrés. Entonces afecta al final su ambiente fisiológico, social y biológico. Esto es un poco nuevo dentro del área de la odontología. Al final nosotros somos los especialistas en este tipo de trastornos. Lo que hacemos es ver la globalidad del paciente y tratarlos no solamente en temas del sistema estomatognático, sino que de manera global. Y al final ofrecerle a los pacientes una alternativa de tratamiento a este tipo de patología.